¿Qué tan lejos crees que una sonda moderna puede adentrarse en el espacio en 44 años? ¿Qué verá más allá de las cercanías de la Tierra? ¿Y qué peligros encontrará en su camino? La respuesta a la primera pregunta la sabemos con certeza. En esta etapa, una nave no tripulada creada a finales del siglo pasado puede recorrer en menos de medio siglo unas 11.000 millones de millas, una distancia inimaginable según los estándares terrestres. El Voyager 2 lo demostró al recorrer durante años la oscuridad del universo, y no van a creer cuántos misterios reveló el pequeño explorador espacial durante su viaje. Con numerosos instrumentos científicos, el Voyager 2 brindó a los astrónomos una descripción detallada de su heroica trayectoria hacia estrellas lejanas. ¿Por dónde empezar? Probablemente con los datos que la sonda obtuvo en el sistema solar. ¿Y los telescopios de alta tecnología? Podrías preguntar. Después de todo, llevan mucho tiempo observando los planetas vecinos y transmitiendo información útil sobre los objetos. Sí, pero su actividad no se compara con el trabajo de una sonda que está en las inmediaciones del cuerpo celeste. En el segundo caso, la información es mucho más útil. Entonces, ¿de dónde partió la misión Voyager 2? Comenzó desde el gigantesco Júpiter, que si quisiera podría absorber todos los planetas del sistema solar. Por supuesto, ya sabíamos antes que nuestro sistema planetario está compuesto por objetos rocosos del tipo terrestre y gigantes gaseosos. También conocíamos los anillos de hielo de Saturno y los huracanes globales de Júpiter, pero esos solo eran fragmentos de información, lagunas que Voyager 2 se propuso llenar, junto con su curioso hermano gemelo, Júpiter. Voyager 2 comenzó a enviar imágenes de Júpiter a la Tierra el 24 de abril de 1979. Las primeras imágenes enviadas mostraban la turbulenta atmósfera del gigante gaseoso. Con la serie de fotos, los astrónomos crearon un cortometraje y aprendieron más sobre la circulación atmosférica. A diferencia de Voyager 1, la segunda sonda se acercó mucho a los satélites de Júpiter, Io y Europa, captando el período en que se aproximaba. Como resultado, obtuvimos imágenes sorprendentes del extenso sistema de Júpiter, incluyendo una imagen clara de su satélite Calisto, así como de Ganímedes, Europa e Io. Llamaltea. El 9 de julio de 1979, el Voyager 2 estuvo a 4.785 millas de Júpiter, su punto más cercano. Desde aquí, la sonda transmitió datos actualizados sobre las nubes del planeta. Se redescubrieron 4 satélites y el sistema de anillos, y se obtuvieron 17.000 nuevas imágenes con las cámaras de ambos Voyager. Al menos el 80% de Ganímedes, Calisto y Saturno fue cartografiado por astrónomos. Al final, el Voyager 2 en cierta medida repitió la misión fotográfica de su predecesor, superándolo en Saturno. El encuentro de la sonda con el sexto planeta del sistema solar tuvo lugar el 22 de agosto de 1981, 2 años después de que la nave dejara Júpiter y enviaran mama interna a la Tierra la primera imagen del satélite de Saturno, Capetto. El Voyager 2 confirmó que los anillos de Saturno tienen un grosor de unos 980 pies al pasar cerca, pero este es un valor muy promedio, ya que en algunos lugares este parámetro alcanza solo entre 10 y 100 metros. Mientras estuvo cerca del planeta, la sonda cruzó los anillos de Saturno a 8 millas por hora. Esto sucedió muy rápido, en cuestión de segundos. Durante la arriesgada maniobra, miríadas de partículas de polvo se incrustaron en el cuerpo metálico de la nave, dejando rastros de plasma. El Voyager 2 también capturó imágenes de los satélites de Saturno, Hiperión y Saturno, Encélado, Tetis, Herbe, y los recientemente descubiertos Helena de Lista y Calipso Urano. Parecería que las 2 tareas principales ya se han cumplido y es hora de retirarse, pero los científicos decidieron lo contrario. Los desarrolladores decidieron enviar la nave veterana hacia Urano. El encuentro con este planeta, entre otras cosas, abrió la posibilidad de volar hacia Neptuno. Antes de eso, Voyager 2 estudió durante 5 horas y media el lejano y fantasmal Urano, lejos de la Tierra. La sonda se convirtió en el primer aparato creado por el hombre que pasó junto a este planeta.
Las observaciones de Urano iniciaron el 4 de noviembre de 1985. Las primeras señales de la sonda tardaron unas 2 horas y media en llegar a la Tierra. ¿Con qué dificultades se enfrentó el Voyager 2 al estudiar este cuerpo celeste? El problema más notable es la falta de luz. El planeta helado recibe 400 veces menos luz que la Tierra. El mayor acercamiento a Urano ocurrió el 24 de enero de 1986 a una distancia de aproximadamente 50.640 millas. ¿De qué descubrimientos emblemáticos en este lugar puede presumir Voyager 2? La sonda halló 10 satélites nuevos nombrados en honor a héroes de tragedias de Shakespeare. Bach, Porcia, Julieta, Rosalinda, Belinda, Desdémona, Ardelia, Ofelia y Bianca. Encontró 2 nuevos anillos además de los 9 ya conocidos y registró un campo magnético inclinado a 55 grados y algo desplazado. Dentro, el Voyager 2 también envió impresionantes fotos de los principales satélites de Urano. Después de encontrarse con el planeta el 14 de febrero de 1986, la nave espacial realizó a mitad de camino la única maniobra gravitacional, la más grande y significativa jamás realizada. Esto era necesario para el Voyager 2 para trazar la ruta hacia Neptuno. La sonda se acercó a Neptuno el 25 de agosto de 1989. El Voyager 2 recorrió unas 9.980 millas volando sobre las nubes de los planetas gigantes y acercándose más que nunca durante sus 4 aproximaciones. Mientras tanto, la nave espacial no dejó de trabajar arduamente. Por ejemplo, descubrió 6 nuevas lunas y 4 anillos. El propio Neptuno resultó ser una verdadera caja de sorpresas. En particular, se descubrió que su superficie no es nada tranquila. Allí soplan vientos infernales de manera permanente, con velocidades de alrededor de 60 millas o 110 kilómetros por hora, y eso es el valor más bajo porque la velocidad de los flujos atmosféricos de algunas tormentas estables en Neptuno es la más alta del sistema solar, llegando hasta los 2.400 kilómetros por hora. ¿Logró la sonda descubrir algo sobre la atmósfera de Neptuno? Los instrumentos mostraron que el elemento más común es el hidrógeno, aunque también había metano en la atmósfera, lo que le da a Neptuno ese bonito tono azul. En las imágenes se ven 3 grandes estructuras, supuestos huracanes, la gran mancha oscura, la pequeña mancha oscura y el scooter. Además, el Voyager 2 capturó 2/3 del satélite más grande de Neptuno, Tritón, el cuerpo más frío conocido del sistema solar, y un criovolcán que arroja nitrógeno sobre la superficie del planeta. Las impresionantes imágenes del hemisferio sur de Neptuno revelaron a los observadores de la agencia espacial un terreno peculiar que recuerda a un melón barbudo. La misión del Voyager 2 concluyó triunfalmente con un sobrevuelo alrededor de Neptuno. Cabe destacar que después de estudiar el planeta lejano, la sonda siguió funcionando plenamente durante muchos años. En 2011, por orden del centro, cambió a motores alternativos responsables del sistema de navegación. Y en 2019, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio anunció la recepción de datos del medio interestelar transmitidos por el aparato, a donde se dirigió el Voyager 2. Después, tras visitar Neptuno, durante algún tiempo, la sonda siguió una trayectoria por debajo del plano de la eclíptica y abandonó el sistema solar a una distancia de 35 millones de millas del lugar de lanzamiento. Después del encuentro con Neptuno, muchos de los instrumentos del Voyager 2 fueron puestos en modo de bajo consumo para ahorrar energía. Es notable que 12 años después del lanzamiento, en noviembre de 1989, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio renombró oficialmente el proyecto dándole un nombre más grandilocuente: Nave Espacial de la Misión Interestelar Voyager. Los instrumentos de importancia secundaria fueron desactivados permanentemente. A bordo de la sonda continuaron funcionando solo 7 dispositivos de investigación. ¿Qué destino le esperaba al segundo Voyager? Y después. Al 5 de noviembre de 2017, la nave estaba a unas 116 unidades astronómicas, 11.000 millones de millas, de la Tierra, moviéndose a 9.6 millas por segundo hacia el telescopio Constelación respecto al Sol. Si Voyager 2 mantiene sus parámetros de velocidad actuales,
Le tomaría aproximadamente 19.390 años recorrer la distancia de solo un año luz. No quieran saber qué evento significativo ocurrió el 8 de julio de 2019. Ese día, por orden del centro, Voyager 2 activó con éxito los instrumentos de corrección de trayectoria de maniobras que se utilizan para controlar la nave espacial en el futuro previsible. Después, el 28 de octubre de 2020, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio restableció la comunicación con el Voyager 2, que se encontraba a más de 11.6 mil millones de millas de la Tierra. Ahora la sonda se encuentra fuera de la influencia del Sol, en el medio interestelar. Por cierto, para quienes no lo sepan, les informo que la misión original del Voyager fue diseñada para implementar un programa llamado Grand Tour, que consistía en un gran viaje por los planetas del sistema solar. El ambicioso plan de finales de los 70 buscaba naves espaciales complejas para investigar los 5 planetas exteriores. Pero los científicos se vieron obligados a congelar parcialmente el proyecto en enero de 1972, principalmente debido a los costos injustificados que se estimaban en alrededor de $1.000 millones. En su lugar, se propuso lanzar solo 2 naves espaciales hacia Júpiter y Saturno en 1977. Ambas sondas fueron diseñadas para estudiar a los 2 gigantes gaseosos y eran más adecuadas que las Pioneer 10 y 11 lanzadas en 1974. Los desarrolladores de la misión sugirieron que, si el primer Voyager tenía éxito, el segundo se enviara a Urano y Neptuno. Esto puede lograrse con maniobras gravitacionales, como ocurrió después. Ambas naves espaciales tenían una cámara de televisión a color de escaneo lento para capturar imágenes de cuerpos celestes y sus satélites. Las sondas tenían varios instrumentos para registrar datos magnéticos, atmosféricos, de satélites y sobre planetas y lunas. El diseño de ambas naves espaciales se basaba en los antiguos modelos Mariner. Hasta el 7 de marzo de 1977 eran conocidas como Mariner 11 y Mariner 12. Entonces, el director de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, James Fletcher, anunció que serían renombradas como Voyager. Pero a todos les interesa saber en qué está ocupado el Voyager 2 en este momento. En las profundidades del espacio, a miles de millones de millas de casa, la nave Voyager 2 de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio es clave en la investigación astronómica como la segunda sonda en entrar al espacio interestelar. Sin duda, una misión tan seria tuvo momentos problemáticos. Hasta noviembre de 2018, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio mantenía comunicación con la sonda, pero un día los empleados no lograron contactarla, lo que les sorprendió. A esto precedió un hecho sin precedentes que ocurrió el 28 de enero de 2020. ¿Qué pasó entonces? ¿La nave espacial fue atacada por extraterrestres o fue absorbida por un agujero negro? No, simplemente la sonda se detuvo inesperadamente. Al dejar de moverse, el Voyager 2 se detuvo justo antes de realizar la maniobra planeada. La nave debía girar 360 grados para calibrar uno de los instrumentos a bordo, pero en lugar de eso no se movió en absoluto. Como resultado, ambos sistemas del Voyager funcionaron sin parar y consumieron mucha energía. ¿Cuál era el problema? El problema era que la nave espacial consumió demasiado rápido la fuente de energía disponible, y eso provocó que se activara el sistema de protección. Al reiniciarse, el software desactivó automáticamente los instrumentos científicos del Voyager 2 para ahorrar energía, ya que al fin y al cabo tiene recursos bastante limitados. Había que resolver el problema urgentemente, pues el Voyager 2 seguía alejándose de la Tierra. Así, para evitar fallos similares y mejorar significativamente la comunicación, se propuso como solución un plan para modificar la antena. Durante el proyecto, la comunicación por radio con el Voyager 2 se perdió completamente durante un año. Fue una medida arriesgada pero necesaria, así que los ingenieros apostaron todo. Afortunadamente, el año de silencio fue tranquilo para la sonda y el proyecto se completó exitosamente y rápido. El contacto con el Voyager 2 se restableció el 2 de noviembre de 2020 después de transmitirle a la nave un canal de comunicación especial. Como resultado, el 12 de febrero de 2021 se restableció definitivamente la comunicación con la sonda. Ahora la misión del Voyager 2 está nuevamente activa y es productiva. La nave continúa su vuelo interestelar, estudiando el entorno y enviando datos a la Tierra, aunque la cámara de la sonda no es lo bastante potente para producir imágenes de alta calidad. El Voyager 2 sigue siendo importante para la humanidad en cuanto a la exploración espacial.
Es el segundo objeto interestelar hecho en la Tierra y el único con contacto tan frecuente. Actualmente, el Voyager 2 es el último de los magos, un representante de una especie en extinción. Sin duda, llegará el momento en que su fuente de energía se agotará y la misión llegará a su fin, dejando la sonda vagando eternamente en el abrazo helado del infinito. Suscríbanse al canal Yobol, denle like y no olviden compartir el video con sus amigos, que ellos también conozcan más sobre los misterios que se esconden tras el brillo de las galaxias y el velo de las nebulosas. No tener paranoia no significa que nadie te vigile. Los astrónomos modernos prefieren no esperar sorpresas de la naturaleza, por eso vigilan de cerca lo que ocurre en la Vía Láctea y más allá. ¿Y entonces hay hallazgos dignos? Resulta que sí. Recientemente los instrumentos detectaron un objeto no identificado que emitía señales de radio. Es difícil decir qué es, pero claramente no quiere ser detectado. Científicos observaron este asombroso objeto astronómico hace 2 años. Esto se logró gracias a uno de los instrumentos más sensibles diseñados para estudiar los rincones más lejanos de las galaxias, los conjuntos de antenas en Australia. Destaca que los científicos, al usar este radiotelescopio, registraron objetos y señales inexplicables varias veces. Después de los descubrimientos inspiradores, la investigación continuó, ya que se necesitaba información más concreta. Para su trabajo, los astrofísicos utilizaron otro aparato llamado MERIAN del Observatorio de Parkes. Desafortunadamente, no cumplió con las expectativas. No se obtuvo ningún dato nuevo. El progreso solo se notó este año. El radiotelescopio sudafricano Mir Karoo Array Telescope confirmó que el objeto descubierto anteriormente realmente existe, y en abril, el aparato Australia Telescope Compact Array también envió pruebas. El descubrimiento inesperado tiene un enorme valor científico, ya que antes era prácticamente imposible obtener una idea más clara sobre el misterioso objeto. Era como si evitara ser observado. El monitoreo mostró que no estaba presente en archivos, datos de radio, ni en investigaciones por rayos X o espectro infrarrojo. ¿Qué sabemos sobre este fenómeno hasta ahora? Le dieron el nombre GCRT J1745 DFS 3009. Los investigadores describen el objeto como una señal de radio transitoria del centro galáctico. Los datos astronómicos disponibles no aclaran el origen ni la estructura de objetos multiondas similares al descubierto. En pocas palabras, por sus características, esta señal de radio es única. Probablemente en el futuro GCRT J1745 DFIS 3009 se clasifique como un nuevo tipo de objeto cósmico y no sea el único de su clase. Todo porque, con la ayuda de tecnologías más avanzadas, los científicos seguirán detectando señales de radio idénticas. ¿Qué tiene de especial GCRT J1745 DFIS 3009? Las ondas de radio que emite son bastante inusuales. Su duración varía de 2 a 4 semanas y al final de este periodo, la señal se detiene. Pero pasa un tiempo y vuelve a aparecer. El fenómeno es similar a un parpadeo. Se observan distorsiones lineales y circulares, lo que indica polarización de las señales. Mientras investigaban el objeto extraño, los aparatos detectaron señales 13 veces. Al mismo tiempo, los científicos enfatizan que todavía no podemos averiguar de dónde provienen exactamente estos mensajes. Solo se sabe con certeza que no es un púlsar con campo magnético extremadamente fuerte. Al inicio la versión parecía creíble, pero investigaciones después la refutaron. Entonces, ¿con qué estamos tratando? Se sabe que los objetos en el universo difieren entre sí por la longitud de onda de radio. Las estrellas de algunos sistemas binarios están a poca distancia unas de otras. Si GCRT J1745 3009 fuera uno de esos cuerpos, los científicos lo habrían detectado antes. El objeto tampoco puede ser una supernova por sus propiedades distintas, así que su clasificación sigue abierta.
El espacio es un lugar impredecible y en los últimos años se han encontrado allí una serie de cosas muy inusuales. Por ejemplo, el telescopio Hubble tomó recientemente imágenes de una zona de la nebulosa llamada Herbig Arrow, específicamente de uno de sus objetos. IOM 111 fue captado por cámaras sensibles a un amplio espectro de ondas. La formación del sector Herbig Arrow fue facilitada por estrellas jóvenes con alta actividad, que a veces emiten gases ionizados con temperaturas muy altas. Debido a esto, los átomos pierden sus electrones y pasan a un estado eléctricamente cargado. ¿Qué sucede después? El gas ionizado choca con las nubes interestelares, que están compuestas de otros gases y pequeñas partículas. Estos procesos suceden cerca de estrellas jóvenes y se distinguen por velocidades extremas. ¿Qué nos aporta el análisis de la información obtenida? De esta manera, los científicos pudieron averiguar cómo surgió la región de los objetos de Herbig Arrow, así como registrar fenómenos cuya duración de vida es extremadamente corta, de solo un par de miles de años. Si se estudian detenidamente las imágenes de estas nebulosas, se puede notar cómo atraviesan las nubes de gas a gran velocidad, alejándose de la estrella principal. Durante varios años se observan cambios significativos en estas zonas. Por ejemplo, en ciertas ubicaciones el brillo es mucho mayor que en otras áreas. Una de las cámaras del telescopio Hubble tiene una alta sensibilidad, por lo que es capaz de captar incluso pequeñas ondas que no son visibles a simple vista. Como se sabe, en Herbig Arrow hay objetos de gran brillo, pero es difícil seguir los procesos en ellos porque la vista está bloqueada por una densa neblina de polvo. Aquí es donde entra en juego la cámara Wide Field Camera 3 con la que está equipado el Hubble, que capta ondas capaces de atravesar las capas de polvo. Sin embargo, las investigaciones continúan, así que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Estos no son todos los descubrimientos sorprendentes recientes de los científicos, ¿no? La cereza del pastel es la noticia que llegó desde las profundidades del espacio. En 2019 apareció la primera imagen de los límites de un agujero negro supermasivo, obtenida por el telescopio Nuevos Horizontes. Se sabe que el objeto se encuentra a 3 millones de años luz de nosotros, en la enorme galaxia elíptica M87. Tras obtener las fotos del agujero negro, los científicos intensificaron sus investigaciones. ¿Podemos reconstruir la cronología de los eventos? 92 días después de que comenzaron las observaciones, se obtuvo esa famosa, aunque bastante borrosa, foto del agujero negro. Pero estos descubrimientos emblemáticos no se limitan a eso. Los astrónomos lograron obtener una imagen de la radiación polarizada del disco de acreción. Después de un análisis minucioso de los datos, los investigadores obtuvieron una idea más clara de lo que sucede con el campo magnético de la negra. La información obtenida tiene un valor mucho mayor que la imagen del propio agujero negro. Nadie se había acercado tanto a ella antes. Estos datos únicos permitieron examinar con más detalles el proceso de acreción de los cuerpos. Recientemente, los astrofísicos recibieron información valiosa de varios grupos de investigación. La información trataba sobre un fuerte flujo que salía de un agujero negro. Los científicos aún no pueden comprender completamente la esencia de los procesos que ocurren, sin embargo, esto permite corregir las teorías existentes. Pero dejemos de lado las teorías científicas secas. ¿Qué le aporta esa información a una persona común? Se creía que era muy improbable que se formara un agujero negro activo tan grande cerca de la Vía Láctea, pero aún así ocurrió. Además, cerca de M87 hay un chorro de energía claramente visible que se encuentra a lo largo del eje de rotación del agujero negro. Esto hace que los científicos se pregunten si las propiedades del campo magnético de los agujeros negros son distintas, o si todo se debe a un error causado por los efectos ópticos, que de hecho convierten el flujo destructible en algo invisible, y eso está lejos de ser todos los descubrimientos sorprendentes que nos esperan en el proceso de explorar el espacio. ¿Quién sabe? Tal vez en una galaxia vecina ahora mismo están ocurriendo fenómenos que en el futuro cambiarán radicalmente la vida de la humanidad. Vivimos en una era de exploración activa del espacio, pero el proceso se ve significativamente frenado por el lento avance del progreso en comparación con el aumento de los apetitos cognitivos de la humanidad. Recuerda las sondas que alguna vez se enviaron a los planetas del sistema solar.
¿Cuáles son las primeras que te vienen a la mente? Los hermanos Voyager, Mariner 10 Nuevos Horizontes. Pero no te equivocaste. Hoy vamos a hablar sobre la misión de la nave Galileo, que fue clave en el estudio de Júpiter. La sonda Intrépida logró registrar una colisión única de un cometa con el gigante gaseoso y densas nubes de amoníaco en la atmósfera venenosa de ese enorme cuerpo celeste. Fue la primera nave en entrar en órbita alrededor de Júpiter, y también la que estudió durante más tiempo al gigante celestial y sus lunas. Esta no es la lista completa. Ha terminado, pero eso no resta la gran aportación de la sonda a la astronomía. Cuando comenzó la increíble historia de la creación del aparato, los astrónomos empezaron a hacer realidad el mencionado proyecto aún en los años 70. En ese entonces, simplemente lo llamaban la sonda orbital de Júpiter. Al principio, los científicos no podían obtener suficiente financiamiento para llevar a cabo esta misión, pero utilizando todos los contactos que tenían, los ingenieros lograron su objetivo. Tiempo de éxito inicial. Nadie daba garantía de que el apoyo material tanto para el proyecto como para el laboratorio no se detendría. Por eso, la realización de la misión tomó más de 10 años. Inicialmente se suponía que la sonda sería enviada a la órbita de Júpiter con la ayuda del transbordador espacial Columbia, pero la idea no se llevó a cabo debido al prolongado desarrollo del aparato. Entonces, los investigadores decidieron posponer el lanzamiento de la sonda por varios años. Por segunda vez. Debido a la tragedia del Challenger, el objeto explotó junto con los astronautas que estaban a bordo. En la terrible catástrofe murieron 7 personas. El mundo estuvo de luto mucho tiempo, pero como decía el sabio rey Salomón, todo pasa. Y así, el 18 de octubre de 1989, la estación interplanetaria automática Galileo finalmente salió al espacio abierto con la ayuda del transbordador Atlantis. Primero, la nave se dirigió hacia Venus para ganar velocidad adicional. La sonda no solo pasó, también estudió la composición de las nubes que rodeaban el planeta cubierto de niebla. Luego, Galileo hizo otra y 2 maniobras gravitacionales más cerca de la Tierra. Además, esto ayudó a obtener información más amplia sobre los asteroides. En las primeras imágenes tomadas por Galileo, se capturó el asteroide Gaspra, que se convirtió en el primer objeto de este tipo al que una nave de investigación terrestre se acercó tanto. Y aquí está la imagen del asteroide Ida. Resultó que, a pesar de su pequeño tamaño, tiene un satélite llamado Dáctilo. Al examinarlo con más detalle, incluso se hallaron cráteres. Hasta entonces, los científicos no habían registrado un satélite propio en un asteroide. ¿Qué más logró hacer la sonda? Durante la segunda maniobra gravitacional, Galileo también escaneó la Luna con un espectrómetro ultravioleta. Esto permitió comprender mejor la naturaleza de los cambios en el regolito lunar bajo la influencia de la radiación solar. Después, la nave orbital Galileo alcanzó suficiente velocidad para dirigirse directamente hacia Júpiter. ¿Qué evento hizo que la misión fuera exitosa por defecto? En 1994, Galileo logró detectar los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy, que estaban a punto de entrar en la densa atmósfera de Júpiter. Los investigadores no pudieron ver la catástrofe en tiempo real porque los fragmentos estaban en el lado de Júpiter no visible desde la Tierra. Galileo les facilitó la tarea a los científicos y les permitió observar este evento. Después, el telescopio Hubble captó la colisión y sus efectos. Así, fue la primera vez que se observó el impacto de un cometa con la superficie de un cuerpo celeste. ¿Creen que ahí acabaron los hallazgos sorprendentes? Por supuesto que no. El 13 de julio de 1995 sucedió el mayor evento en la historia de la cosmonáutica. El módulo de descenso se separó del orbital y fue hacia las nubes tóxicas de Júpiter. En ese momento, Galileo recopilaba datos sobre las fluctuaciones de temperatura, los componentes atmosféricos y la propagación de radiación en el gigante gaseoso. El último punto desde el inicio. Emisiones en general. El 60% de la radiación total fue captada por el aparato en solo 1 hora de recolección de datos cerca del planeta. Pero ese no es el único inconveniente. El aparato también tuvo problemas por descargas electrostáticas que afectaron su funcionamiento. No era posible saber de antemano cuán grande era la amenaza ni cómo afectaría al funcionamiento de la sonda. Todo se resolvió solo en el lugar. Así, en diciembre de 1995, Galileo pasó a una distancia muy cercana de la luna de Júpiter, Io, cuya gravedad
ayudó a mover la sonda a la órbita deseada. El orbitador recibió señales de la sonda descendente que había entrado en la atmósfera del gigante gaseoso. Menos de una hora después, los astrónomos pudieron asegurarse de que la sonda estaba completamente funcional y era capaz de recopilar datos sin problemas mediante el monitoreo de la atmósfera de Júpiter. Los científicos suspiraron aliviados, ya que su arduo trabajo de muchos años no fue en vano. ¿Saben qué pasó después de esta noticia? Escucharon fuertes aplausos. Por cierto, la cantidad de personas que trabajaron en la realización de la misión llegó a 10,000. Por eso, no juzguemos a los científicos por mostrar emociones, es comprensible. Ocurrió algo sin precedentes. Una sonda terrestre se sumergió en un lugar donde ningún aparato creado por el hombre había llegado antes. ¿Qué le esperaba en ese reino infernal de huracanes indomables y lluvias sulfurosas? Cuando el aparato entró en la atmósfera, Lepiter, su velocidad era casi de 47 kilómetros por segundo. Gracias a la pantalla protectora en cono, la sonda frenó de inmediato. Luego, un paracaídas especial de 2.5 metros de diámetro redujo aún más su velocidad. El frenado calentó notablemente las superficies de la sonda. La temperatura de la capa especial de plasma que cubría la pantalla protectora alcanzó los 14,000 grados Celsius. Los indicadores de las fuerzas aerodinámicas que actuaban sobre el pequeño aparato eran increíblemente altos. Estos son valores récord y, se podría decir, límites para un dispositivo de aterrizaje que alguna vez haya entrado en la atmósfera de un planeta. Antes de desplegar el paracaídas, la sonda soltó el carenado trasero y los fragmentos que quedaban del escudo protector. Esto ocurrió a una distancia de aproximadamente 18 kilómetros del borde de la capa de nubes. Después, el aparato recolectó datos atmosféricos de Júpiter y los transmitió al módulo orbital durante el resto del tiempo. Como resultado, la sonda atravesó una capa de la atmósfera que contenía pequeñas partículas de hielo y hidrosulfuro, así como una acumulación de nubes que, al parecer, estaban compuestas de amoníaco congelado. Resultó que había menos agua en la atmósfera de Júpiter de lo que se suponía antes de que comenzara la misión. Más tarde, los científicos supusieron que el aparato simplemente descendió en una zona donde la atmósfera era más seca que en otras partes del planeta. De otra manera, a esa zona se le llama un punto caliente. El año pasado, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio confirmó esta teoría basándose en los datos de la nave IUNO, que comenzó a investigar Júpiter después de Galileo. Lo más probable es que los elementos y sustancias químicas en la atmósfera del gigante gaseoso no estén lo suficientemente bien mezclados entre sí, por lo que su concentración varía dependiendo de la ubicación. ¿Cómo se puede evaluar el desesperado viaje de una frágil sonda terrestre hacia la atmósfera de Júpiter? Aunque el viaje fue planeado solo de ida, lo que implicaba la destrucción de la nave en las nubes de Júpiter. Los resultados de la misión son positivos porque la información obtenida arrojó luz sobre muchos fenómenos que antes eran desconocidos. Las investigaciones futuras del gigante gaseoso pueden darnos más información sobre los primeros periodos de existencia del sistema solar. Es muy posible que el primero en formarse haya sido precisamente Júpiter, y que en su composición haya partículas de polvo y gas que no fueron absorbidas por el Sol. ¿Qué otros eventos que le ocurrieron a Galileo vale la pena mencionar? Durante el vuelo, la sonda se encontró con un fenómeno como los relámpagos. No son tan comunes en Júpiter, pero su potencia es inconmensurablemente alta. Y si a esto le sumamos la velocidad del viento de 640 km por hora, se obtiene un panorama bastante aterrador. Los rayos jovianos se forman bajo la influencia de regiones calientes aún no descubiertas que se encuentran. Además, la sonda detectó un cinturón de radiación intenso desconocido para la ciencia moderna. Se encuentra a una distancia de aproximadamente 50,000 kilómetros de la capa superior de nubes. Además, el nivel de radiación es mucho mayor que en otros cinturones. Los científicos descubrieron iones de helio, cuyo origen no se pudo determinar. El aparato dejó de recopilar datos después de entrar en una capa turbulenta con una temperatura de aproximadamente 153 grados Celsius y una presión de más de 20 bares. Probablemente la atmósfera, compuesta principalmente de hidrógeno y helio, entró en el interior del dispositivo, es decir, la sonda perdió hermeticidad. Así terminó la corta pero fructífera existencia de la sonda de aterrizaje. Mientras tanto, el módulo orbital Galileo pasó a una órbita altamente elíptica,
y se convirtió en satélite artificial de Júpiter. La sonda superó enormes dificultades, entregó datos valiosos de la atmósfera de Júpiter y obligó a los científicos a refutar varias teorías establecidas. Miren las capturas de pantalla que están ahora en la pantalla. Estas son estadísticas de YouTube. ¿Qué significan? Ahora el 57% de los espectadores de este canal ven sin suscribirse. Esta es la esencia de mi mensaje para ustedes. Por eso, para no perder a Jabel de sus suscripciones, solo necesitan hacer clic en este botón rojo que se ve así y está justo debajo de este video. La ley del universo es simple. Es muy importante para mí. Cuantos más espectadores haya y cuanto más seguido vean y den like, más rápido sale un nuevo video mega emocionante de Usli Shimshed.